Todos se encuentran en esta segunda parte de la sesión de hoy de la clase Orígenes del Proceso Penal dirigido a mis alumnos de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Proceso Penal y Garantías del Acusado. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y todas estas clases hoy, día 3 de junio de 2024, y todas estas clases vinculadas al mundo del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, las pueden ver ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. Bueno, en la primera parte de la sesión de hoy yo les había recomendado el libro de tomo 1 del Derecho Procesal Penal del autor Julio B. Mayer, donde se aborda el tema de la historia del derecho procesal penal y estábamos analizando la llamada perspectiva del derecho procesal penal, una vez que allá habíamos adelantado el tema de eh, bueno, estoy viendo acá que se está incorporando Elio Sánchez. Ahora no sé si es que Elio Sánchez es alguien que está de oyente de la asignatura o está inscrito, porque la verdad es que no tengo ningún inscrito de apellido Sánchez. Tengo Ascanio, Díaz, Espinosa, González y Russo. Así que pido que me lo escriba por correo si es que por casualidad está inscrito a los efectos de revisar esa situación. Bueno, y tenemos también a Ascanio, que no asistió a la parte inicial de la clase de hoy. Tampoco se ha presentado, igual que Gladys Díaz, tampoco se presentó. Pero bueno, vamos a continuar con este asunto porque ya la clase, digamos, magistral ya se encuentra andando, que es la que queda grabada en el YouTube. Decía yo que ese derecho procesal penal puede ser analizado en diferentes perspectivas, las llamadas perspectivas del derecho procesal penal. Una es la perspectiva garantista, que sería el estudio de todas las garantías constitucionales que están vinculadas al proceso. Es decir, la noción de debido proceso, de tutela judicial efectiva, de la irretroactividad de la ley, eh, este, la igualdad ante la ley, el carácter instrumental del proceso y muchos otros. Y no solamente sería el estudio del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que ya conmigo debo plantearles que existen dos debidos procesos. Un debido proceso propio, que encierra dicho artículo 49, y un debido proceso extensivo, que son otras normas distintas al artículo 49 de la Constitución que están vinculados al proceso en sí mismo. Ok. Otra perspectiva con la cual se puede visualizar el proceso penal es la llamada perspectiva objetiva. Si entendemos que los actos procesales es el objeto que conforma el proceso penal, entonces será el estudio de los diferentes actos procesales que conforman el proceso. En este caso, en el caso de la materia, estaríamos abordando a grosso modo de los actos procesales que de alguna forma configuran la garantía del acusado. Por cierto, que no hay mejor libro para estudiar la garantía del acusado que el del doctor argentino, el del autor argentino Eduardo Hauche, Eduardo Hauche, con J. Se llama así, sencillamente, garantía del acusado, aunque está vinculado a la realidad, digamos, federal argentina. Cada uno de los principios que están allí nos sirve
son trasladables evidentemente al ámbito venezolano y tiene su correspondiente contrapartida en las normas que regulan esos principios en nuestra Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, la perspectiva objetiva sería el estudio de los actos procesales que sirven como objeto del proceso penal. Eso sería esa llamada perspectiva objetiva. Hay otra perspectiva que sería la perspectiva subjetiva. Por favor, no vayan a creer ustedes que estamos hablando de una perspectiva discrecional, que como decimos que algo es subjetivo, es algo sin reglamentación, es algo a priorístico, es algo en lo cual lo discrecional guardará un papel importante. No, sería el estudio de las partes y los sujetos procesales que intervienen en el proceso. Es decir, el sujeto, lo llamado sujetos procesales que están allí descritos pues en los artículos 107 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, el procesado, la víctima, el fiscal del Ministerio Público, los jueces, es decir, los sujetos que intervienen en el proceso, pero aquí hay que hacer una distinción, como lo hizo precisamente el gran procesalista Goldschmidt, en el cual separa que en el proceso intervienen partes y sujetos procesales, diferenciándose. Los sujetos procesales tienen deberes en ocasión del proceso. Por ejemplo, es un sujeto procesal el testigo, con su triple obligación, la obligación de acudir al proceso, de declarar y decir la verdad. Sería un sujeto procesal el juez con su obligación de decidir. Sería un sujeto procesal el secretario judicial, es decir, con su obligación de dar fe de lo que acontece en las diferentes audiencias. Y serían partes procesales, para diferenciar de los sujetos procesales, los que ostentan pretensiones dentro del proceso. Por ejemplo, el fiscal del Ministerio Público sería una parte procesal, puesto que él pretende una sanción. La víctima, bueno, evidentemente también sería una parte procesal, pretendiendo la sanción, pretendiendo resarción y sanción, como nos lo indica el artículo 30 de la Constitución. El procesado sería una parte procesal, pretendiendo que se reafirme su condición de inocente y que evidentemente no sea condenado, de que no surja un proceso porque él ostenta dicha condición de inocente. Entonces, esa diferenciación entre sujetos y partes procesales es lo que nos hace ver la llamada perspectiva subjetiva del proceso penal. Y una última perspectiva, de ese proceso penal, que sería la llamada perspectiva incidental. Sería el análisis del flujograma procesal que recurre el proceso con cada uno de sus incidentes. Lo que es primero y lo que es después. Acto procesal causa, acto procesal efecto, pero también puede haber un acto procesal contemporáneo. Entonces, digamos, esas 5 perspectivas son las que identifican ese proceso penal. Digamos, la perspectiva objetiva, la perspectiva subjetiva, esas 4, perdón, la perspectiva garantista, la perspectiva incidental del proceso. Entonces, de allí el análisis del proceso penal tendría que visualizarse efectivamente a partir del estudio de esa perspectiva. Ahora, ustedes pretenden estudiar las garantías del acusado. Fíjense que la materia no me habla de las garantías de la víctima. No, aquí estamos arrimando la brasa exclusivamente desde el punto de vista de la garantía del acusado. Sería interesante también que se abordara una materia que se denominaba garantías de la víctima dentro de ese proceso penal. Que por qué eso se llama derecho criminal, ¿verdad? Y por qué no se denomina derecho victimal, si a fin de cuentas es la víctima quien ha sufrido los rigores del delito. Pero bueno, ya de por sí es suficientemente grande el análisis del derecho penal e inclusive hay una especialización dentro del mundo de la criminología que se llama la victimología, que estudia la explicación siempre en función, en atención a la víctima. Ahora vayamos al ámbito de la historia de ese proceso penal, porque evidentemente no siempre ha sido así.
Se nos dice en Venezuela que aquí uno podría remontarse a los comienzos de los tiempos, a la época de Nabucodonosor, la época de Hammurabi, del código de Hammurabi. Esto se encuentra en el Museo del Louvre en París, el famoso ojo por ojo y diente por diente, como una especie de explicación del por qué se daba la sanción penal. Se encuentra, y uno lo puede observar, en caracteres cuneiformes que se visualizan allí y que por lo menos dentro de ese gran cuño, ¿verdad? Que está allí, que fíjense la forma que tiene, y por la parte de atrás está la parte de la ley del talión, del ojo por ojo y del diente por diente. Si alguien, bueno, roba, habrá que cortarle la mano. Si alguien mata, pues habrá que matarlo. Si alguien viola, bueno, yo no sé lo que le irán a cortar, pero a fin de cuentas era una concepción vengativa, cómo se asumía la explicación del derecho penal. En el ámbito de la venganza, evidentemente que nos iríamos a comenzar todo esto en el ámbito muy antiguo, pero muy antiguo digamos, en el espacio de lo que se llama la cultura occidental, en el espacio, siendo nosotros herederos de una Europa en función de la colonización que nos hizo el imperio español, en el caso venezolano y en el caso de la casi totalidad del resto de América, salvo Norteamérica, y eso que en alguna parte de Norteamérica también hubo la colonización española, y en el caso brasileño y y en algunos países de Centroamérica, en el caso brasileño hubo la colonización portuguesa, y en algunos casos en los países antillanos de Centroamérica hubo una colonización francesa o inglesa. Pero bueno, tendríamos ese tronco común que era Europa. Si a fin de cuentas Francia, Inglaterra, Italia, España se encuentran en Europa, tendríamos ese tronco común que provendría pues del ámbito occidental europeo, y que por lo tanto el análisis del origen del proceso penal tendría que remontarse en buena lid, ¿verdad? A la Grecia antigua, a pesar de que ya habremos de hacer alguna referencia con respecto a la cultura hebrea, que es sumamente importante, sobre todo por ese texto que ha llegado hasta nuestra época, que es la Biblia. Pero bueno, es decir, vamos a comenzar el asunto en el ámbito helénico, en el ámbito de la Grecia antigua, la Grecia que fue anterior a su colonización por parte del Imperio Romano. Entonces, en la Grecia antigua se conocía el derecho sustantivo, la res, el ius proprietatis, el derecho a la propiedad. Ese derecho sustantivo estaba en cabeza de su titular, cualquiera persona, mujer, esclavo, cabeza de familia, podría ser propietario, podría tener un derecho a la posesión. Ahora bien, si estos derechos eran ofendidos, eran de alguna forma menoscabados por alguien, ya yo les había hablado a ustedes en la sesión anterior a esta sobre la llamada alteridad del derecho, entonces se reclamaba, se acudía a un proceso para reclamar cómo ese derecho había sido ofendido. Es decir, se tenía el derecho al actio, pero no todos tenían el derecho al actio, a reclamar dentro de un proceso. Solo los cabezas de familia, los pater gens, ¿verdad? En aquel momento eran los que podían reclamar ese derecho sustantivo que había sido afectado y que se reclamaba a través de un tribunal. El sistema, evidentemente, era acusatorio, y en la lámina se describe cómo es un sistema acusatorio. Pero más que acusatorio, era un sistema acusatorio privado, porque solamente quien era ofendido directamente por el delito podría reclamarlo ante un tribunal. ¿Ok? Evidentemente que hay delitos de delitos. Cuando yo
te mencionaba en la clase anterior que si una persona tenía un derecho y el que tenía el deber lo ofuscaba, lo laceraba y uno acudía a las garantías como un mecanismo para el restablecimiento de un derecho, bueno, evidentemente no podrán ser todos los derechos, porque si yo digo que yo tengo el derecho a la vida, pero alguien comete homicidio en contra de la persona que tiene el derecho a la vida, por más que tú acudas a una garantía, por más que tú acudas a un proceso, jamás se va a poder restablecer el derecho a la vida. Es un tema exclusivo de ciencia ficción, de aquella vieja novela de Mary Shelley de allá del siglo XIX, Frankenstein o el antiguo Prometeo, aquel científico loco que unía pedazos de cadáveres y reconstruía un monstruo allí y entonces le daba el derecho a la vida. Y en aquella vieja película de James Whale, allá en el año 31, salía el médico que había hecho esa reconstrucción con pedazos de cadáveres y salía gritando, "It's alive, it's alive". O sea, que estaba vivo, que estaba vivo. Bueno, es solamente un tema de ciencia ficción. Evidentemente no se va a poder restablecer el derecho a la vida. Pero ¿qué sería lo que se está restableciendo allí? Se estaría restableciendo la sanción, la potestad que tiene el poder público a sancionar frente a la comisión de delitos comunes que, como les he manifestado yo, en algún momento de la historia, no en este momento, evidentemente no lo es, porque en la Grecia antigua el derecho lo tenía la víctima a interponer, a incoar un proceso en un sistema acusatorio privado, netamente de carácter privado. Es decir, había un tercero decisor que resolvía la pretensión y habían dos partes. Una parte incoaba un proceso y a lo mejor este decisor le otorgaba la razón a esa parte, pero a lo mejor no se le otorgaba a esa parte, sino que se le otorgaba a la otra parte dentro del propio proceso. Partes enfrentadas, un sistema adversarial, como se suele denominar, el sistema acusatorio como un sistema adversarial, en la cual dos partes se enfrentan en la búsqueda de que un tercero decisor le resuelva la controversia. Ese tercero decisor no puede asumir la condición de juez y parte, se encontraba en otro tipo de dimensión, estaba para resolver solamente la pretensión decisoria. En la antigua Grecia, los tribunales eran denominados aerópagos, es decir, 400 jueces, 300 jueces conformaban esos tribunales. Era la máxima demostración de la democracia ateniense. Si un tribunal es conformado por tanta cantidad de jueces, qué sé yo, le robaron el carnero a Sófocles y entonces, bueno, acudía ante ese tribunal. Le quitaron el celular a Arquímedes y entonces, bueno, acudía a aquel tribunal a los efectos de lograr una respuesta frente a una pretensión. Entonces, era un sistema acusatorio puro en el sentido de que solamente la parte que era ofendida por el delito acudía al mismo. Pero vamos a detenernos en lo que se denomina la relación jurídico-penal. Cuando yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué es la relación jurídico-penal, entonces tú dirás, bueno, es la que se establece entre una víctima con respecto a un victimario y quién los une, un hecho, pero no cualquier hecho, sino un hecho delictivo, un hecho que por su conformación es un hecho típico, es un hecho culpable, es un hecho antijurídico, es un hecho punible. Entonces, a lo mejor esa víctima y ese victimario no se conocían desde antes, se vinieron a conocer es en ocasión del delito, pero a lo mejor se conocían desde antes. Imagínate tú que la víctima fue quien se buscó a su propio victimario y el victimario lo esquilmó, es decir, dispuso de sus bienes y no se lo reintegró. Está cometiendo el delito de apropiación indebida. A lo mejor se conocían desde antes, en el sentido de que uno era co-contratante del otro, pero realmente ahora lo importante para el derecho es que el no reintegro de los bienes que él tenía que disponer
que él tenía que administrar exclusivamente y no tenía por qué disponer, lo está haciendo a partícipe en la realización de un delito. Ahora veamos la relación jurídico procesal penal. Fíjese, es distinto a la relación jurídico penal, la relación jurídico procesal penal. Por un lado, nos vamos a encontrar el titular de la acción, quien incoa el proceso, quien incoa una demanda, quien pretende a través de una denuncia o de una querella instaurar un proceso. Lo está vinculando ese titular de la acción a el procesado. ¿Quién nos está vinculando? El proceso es el que lo vincula. ¿Te fijas cómo se confunde la relación jurídico? ¿Aló? Mira, estoy ahorita en una clase, yo salgo a las 6:30, ¿oíste? Sí, sí. Bueno, bueno. Fíjense cómo se confunde la relación jurídico-procesal penal con la relación jurídico-penal. En la antigua Grecia, estoy diciendo, cómo se confundía. Quien incoaba el proceso siempre era la víctima. Incoaba ese proceso, instauraba ese proceso contra un procesado. Ahora bien, ellos, esos sujetos dentro de esa relación jurídica, no se encontraban absolutamente solos. Siempre tenían a alguien consigo. El titular de la acción penal, por ejemplo, que en nuestro caso, en la Venezuela de 2024, por los delitos de acción pública, sería el fiscal del Ministerio Público, se encuentra a su lado con los órganos policiales auxiliares. Se encuentra con los órganos policiales auxiliares que auxilian de alguna forma el ejercicio de la acción. El procesado no se encuentra solo, se encuentra con su defensor, con su asistente letrado. En el proceso, es decir, si va a ser dirigido, va a ser conducido por alguien, el juez va a ser convencido con pruebas. Y ese proceso, ese juez como tercero decisor va a contar con su secretario o su secretaria judicial al lado que va a dar fe de lo que se realiza en las audiencias. Entonces, como se dan cuenta, en la Grecia antigua el sistema era acusatorio privado. Ahora bien, ellos no siempre duró así y hubo un cambio. Y ese cambio, bien conocido por ustedes, es la colonización que asumió el Imperio Romano. El Imperio Romano se ubica en la conformación de la Italia, allá en la península, en el Mediterráneo, la bota italiana, en el medio Roma. Conquistó lo que era conocido en buena parte de la Europa occidental. Francia, las Galias, Alemania, las Germanias, Grecia, las helénicas, España, las Hispanias, la isla Britania, la Britania, es decir, todo lo que el Medio Oriente, Jerusalén, Abisinia, llegó a conquistar el norte del África, Egipto. Entonces, todo aquello fue conquistado por el viejo Imperio Romano. Los que somos abogados sabemos que en la carrera nos enseñan derecho romano, 2 buenos años de derecho romano, porque prácticamente todo lo que es conocido en el ámbito fundamentalmente del derecho civil, del derecho privado, se sabe a partir del viejo derecho romano. Por ahí se dice que quien vaya bien en derecho romano, todo lo que en el mundo del derecho privado le iría muy bien, porque en el Código Civil no hay nada nuevo bajo el sol. Los viejos contratos que se establecieron en el ámbito del derecho romano, contrato de compraventa, hasta el contrato de arrendamiento. Los puristas del derecho laboral dicen, no. El derecho laboral es un derecho diferente, es un derecho novísimo.
es un derecho social del trabajo. Pues mentira. También los romanos conocían el contrato de servicio en la vieja Roma. Esa Roma que fue imperio, que fue en un momento determinado, fue un reinado, fue hasta república, hasta un caballo, en un momento determinado se le iba a dar la condición de máximo magistrado. Entonces, ese derecho romano que fue compilado, mucho se dice que el imperio romano no lo verifica en sus grandes construcciones, sus grandes modelos arquitectónicos, ¿verdad? La, eh, los acueductos, el circo romano, las construcciones, pero hay digamos, un, un edificio tan importante como es la arquitectura romana, que fue el viejo derecho romano, fundamentalmente compilado por Justiniano, ya cuando se estaba acabando, pues ya el propio imperio romano, cuando ni siquiera estaba despachando el emperador en la Roma antigua, sino estaba en la Roma, en el imperio romano, en el imperio romano de Oriente, ¿verdad? Allá en Constantinopla, lo que ahora es Estambul, allá en Turquía. Entonces, allí esa compilación que hizo Justiniano, los códices, el digesto, las novelas, las decisiones, la jurisprudencia, todo aquello, todo ese cúmulo importante de normas, también tiene que ver con el derecho penal. Un importante autor, Mommsen, fue el que ganó por primera vez el Premio Nobel de Literatura en un libro que se llama Historia del Derecho Penal Romano. Muchas de las cosas que se conocen en el derecho penal actual, por ejemplo, en el robo, eh, la, la, la estafa, la estrufa, la trufa, perdón, eh, eh, el estelionato, el robo, en el punto de vista procesal, cuánto apelatum, cuánto devolutum, eh, eh, las apelaciones para destrancar los nudos. Entonces, buena parte de ello surgió en el viejo derecho romano, que mucha gente dice que, bueno, que de alguna forma se escondió, así como el gato que esconde su cuestión debajo de la alfombra, y que en esa noche de los tiempos que fue la Edad Media y que se desconoció buena parte de lo que era conocido el viejo derecho romano, después hubo el proceso de rescate, ¿verdad? Hubo un proceso de la recepción del viejo derecho romano que se hizo fundamentalmente en varias universidades, pero hay una que fue importantísima, que es la Universidad de Bolonia. Se rescató el viejo derecho romano y hasta actualmente, por la vía del derecho indiano, las partidas de Alfonso X en España, que se fueron incorporando en el derecho indiano latinoamericano, se rescata muchos aspectos del derecho civil y del derecho penal de la Roma antigua. Ahora bien, vamos a preguntarnos qué pasaba en la Roma antigua. ¿El sistema seguía siendo de carácter acusatorio? Sí, seguía siendo de carácter acusatorio, pero aquí el poder público empezó a sacar la cuenta y dijo, ¿cómo es el asunto? Si la víctima desea instaurar el proceso, es que abre el proceso, y si la víctima no lo hace, se enamora la víctima de su victimario o por razones económicas. Bueno, hay países enteros que viven enamorados de su victimario, ¿verdad? Como se dice, en el caso de países secuestrados, ¿verdad? Que se dice el síndrome, ustedes deben conocerlo, se me fue en la mente ahorita, el complejo se me fue en la mente, en la cual países enteros se encuentran conformes con su propio victimario. Entonces, en el poder público, en la Roma antigua,
de Estocolmo, síndrome de Estocolmo. En la Roma antigua se dijo, no, vamos a dividir las aguas. Vamos a dividir las aguas entre delitos que son de acción pública, que se le interesa a la Pax Romana, y los delitos de acusación privada, de interés privado. Entonces quedaron casi el 99,9% de los delitos de acción pública, los delitos de mucha importancia, porque el poder público empezó a sacar cuenta en la Roma antigua y se dio cómo es eso entonces, que si la víctima es la que decide instaurar el proceso, es que se va a instaurar el proceso. Detrás de la víctima muerta no solamente sufren los hijos, ¿verdad? La esposa, es decir, los huérfanos, la viuda. Aquí hubo un importante en Venezuela hace unos cuantos años, yo creo que hace como 10 años, una importante figura pública del país que dijo en una locución, todavía es figura pública en el país, vamos a ver por cuánto, estamos ahorita en junio de 2024, falta menos para las elecciones. Bueno, esa importante figura pública dijo y que cuando se le murió la esposa al Libertador, él y que quedó huérfano de esposa. Imagínense ustedes, pues, una locura como esa, ¿no? Uno se pone a mal pensar, huérfano de esposa. Entonces sería que se casó con la mamá, el Libertador. Después me dieron, no, bueno, lo que pasa es que ese tipo no ha pasado por una universidad. Digo eso, pero ha pasado, pero no sé, con una caravana, pero no. Este, la gente cuando se le muere la esposa, bueno, queda viudo. La gente cuando se le muere el padre queda huérfano. La gente cuando se le muere la suegra queda alegre. Bueno, en fin, fíjense que se dijo, detrás de la muerte de Pedro va a haber un contribuyente menos que no va a poder seguir pagando los gastos que asume el imperio romano. Entonces, allí se decidió que iba a haber los llamados fiscales pretorianos. Los fiscales pretorianos son los que instauraban la causa en los delitos en donde realmente era importante para el emperador, para la Pax Romana, es decir, en los llamados delitos de acción pública. Le dije yo que en la antigua Grecia los tribunales se llamaban aerópagos, que eran conformadas por 200, 300 personas. Aquí no, aquí en la Roma antigua iba a existir los pretores, que iban a asumir las causas civiles, pero también iban a existir los cuestores, que iban a asumir las causas penales. Todavía en el ámbito italiano actual, cuando se habla de un juez penal, se suele hablar de cuestores. Entonces, los cuestores que asumían el enjuiciamiento de causas penales. Pero el sistema siguió siendo de carácter acusatorio, evidentemente porque eran los titulares de la acción penal o la víctima por delito de acción pública quien instauraba la víctima por delito de instancia de parte privada quien instauraba esa causa. Bueno, yo voy a dejar esto por acá en aras del tiempo para luego continuar hablando el próximo lunes dentro de esta historia del proceso penal, cómo se llegó a la Edad Media. Voy a dejar de grabar